Hoy es 26 de mayo y es día de San Felipe Neri. Y para este episodio está conmigo Eduardo de Jesús. Él es novicio de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la Ciudad de México y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Mariel, buen día. Pues de San Felipe Neri podemos hablar muchas cosas, pero a mí me gusta mucho iniciar para hablar de San Felipe Neri con la pequeña introducción que hace Mario Trébol en un libro que hace de su biografía. ¿Por qué? Porque resume toda la vida de San Felipe Neri y resume todo su ministerio. Fíjate, comienza diciendo: la madrugada del 26 de mayo de 1595, un terremoto mental y afectivo sacudió a Roma. La muchedumbre llenó el templo de la Chiesa Nova. Durante todo el día, ricos, pobres, cardenales, embajadores, grandes damas, obreros, ancianos, médicos, niños, lloraban. La razón: un Padre Santo había muerto, San Felipe Neri. Esta pequeña introducción de Mario Trébol me gusta mucho porque en unas pequeñas líneas nos dice todo el trabajo de San Felipe Neri y lo que involucró su trabajo: hombres, niños, obreros, ancianos, médicos, gente rica, gente pobre, grandes damas, políticos, cardenales, papas, etc. Todos. Y el impacto que este hombre tuvo en esos años, en esa Roma desgastada por la Reforma Protestante y la Reforma Católica que apenas se comenzaba a implantar. Bien, pues San Felipe Neri nació el 15 de julio de 1515 en un pueblito de Italia, en Florencia. De su infancia casi no se sabe mucho, porque desafortunadamente él quemó todos sus libros, quemó todas sus notas, quemó todas sus cartas, y lo único que queda de él son pequeños escritos que nos llegan hasta nuestros días por Isabel, una de sus hermanas. Él era hijo de Francisco Neri, quien en vida era notario, y de Lucrecia, quien era de una estirpe noble. Felipe es el segundo de 3 hijos. La mayor se llama Catalina, que es su hermana mayor, Felipe, y después Isabel. Isabel se casó con Antonio y Catalina tuvo 2 hijos, Sor María y Sor María Victoria, o que conocemos como Lucrecia. De Sor María o Ana sabemos que es la que tenía como que más contacto con San Felipe Neri, ya cuando San Felipe Neri era más grande, con quien podía compartir cartas. Sin embargo, te digo, de ellas hay muy poquitas, porque San Felipe Neri mismo quemó todas sus cartas, todo lo que él hablaba con ella. Y su hermana Isabel contaba a sus sobrinas que San Felipe Neri de pequeño era un niño muy tranquilo y que él creció no con su mamá biológica, sino él creció con la segunda esposa de su papá, es decir, con su madrastra. Y su madrastra se llamaba Alejandra de Michel. Sin embargo, la relación de su madrastra con él era una relación muy afectuosa y de mucho amor. De su infancia es todo lo que sabemos. San Felipe Neri deja su casa a los 18 años y la deja porque su papá prefiere que se vaya a vivir a otro lugar, a San Germano, con su hermano, o sea, con el hermano del papá de San Felipe Neri, con su tío, porque su tío le podía ofrecer una mayor estabilidad tanto económica como social. Entonces San Felipe Neri deja su pueblito de nacimiento, deja Florencia, cuando él tiene 18 años. Cuando él llega a Florencia, con su tío Rómulo, realiza actividades comerciales, porque su tío se dedicaba a mercader, él era mercader. Y pues le fue asignado un salario, y su hermana le mandaba ropa y todo lo que necesitaba. Sin embargo, San Felipe Neri lo recibía, pero así como lo recibía, lo regalaba, porque él optaba más por la pobreza. Y cuentan que a partir de que se fue a vivir para allá, dejó de tener un contacto directo y propiamente con su familia. Y de eso nos lo data pues, la rara correspondencia que Isabel o que la demás familia podía tener con él. Inclusive se dice que de las pocas cartas que hay es cuando falleció su padre, que le mandaron llamar para darle la herencia de su padre y a la cual también él renunció.
renunció y se la dio a su cuñado. ¿Cómo ves, Mariel? ¿Cómo vas viendo la vida? Muy interesante porque, o sea, yo la verdad, como te comentaba, solo conocía la película, pero la película, que es muy buena, no habla de la infancia, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito a veces, nos hace cercanos a los santos, conocer como su historia, saber que pues su mamá falleció, saber que era cercano a sus hermanos, o sea, como que siento que a veces vemos a los santos como alguien del hace muchos siglos y muertos y siempre en éxtasis rezando, ¿no? Pero yo creo que al conocer su historia, su infancia, lo que van viviendo, pues los hace cercanos y pues eso, para eso son los santos, ¿no? Para motivarnos a ser santos. Y la única forma pues es haciéndolos cercanos y viendo que es posible. Y pues bueno, a San Felipe vemos como ese espíritu de desprendimiento desde muy chico. De hecho, cuando él llega a San Germano con los 18 años, cuentan que él comienza a tener sus primeros contactos con los frailes dominicos en el convento de San Marcos. A eso él le llamaba, comienza a tener sus primicias del espíritu. Y contaban que era una persona que pocas veces se enojaba, que era pacífico, que era alegre, pero un alegre burlón con la gente para pasar bien el rato. Y era también conocido en este lugar que toda la gente le llamaba el tipo Bono, Felipe el Bueno, el niño bueno. Entonces, San Felipe no consiente una vida con su tío Rómulo, porque es una vida pues más o menos de opulencia, porque es un mercader, y él comienza a ir a Monte Cassino con otros monjes, y en esos monjes es donde reflexiona la palabra de Dios. Esto es muy padre porque la vida de San Felipe Neri va a estar marcada por la palabra de Dios. De hecho, más adelante veremos que es la palabra de Dios la que pone en el centro tanto de la congregación que él funda como de su vida. Entonces, San Felipe Neri no duró mucho tiempo en San Germano con su tío Rómulo. San Felipe Neri duró más o menos un año, y después de un año él se fue a Roma. Y se fue a Roma porque sus contactos en Monte Cassino con los monjes, reflexionando la palabra de Dios, lo atraían a Roma como un lugar sagrado, no como un simple lugar X, sino como el lugar en el que estaba la patria del Espíritu, en el que estaba la sede de la verdad, en la ciudad de los mártires. Recordemos que en ese entonces había pues muchísimos mártires que habían fallecido en esos lugares. Decían, el piso estaba rojo de la sangre de los mártires. Y San Felipe Neri se sentía muy atraído por Roma, y es por eso que él decide irse a Roma. Y cuando llega, se hospeda con un paisano suyo que se dedicaba era aduanero. Pues cuando llega ahí, para poder sostener sus gastos, el aduanero le dice que le va a permitir quedarse allí siempre y cuando sea tutor de sus hijos, es decir, que les enseñara. Y a cambio le iban a dejar estar ahí, le iban a dar un cuarto y le iban a dar un pago de harina para que Felipe pudiera comer, porque a Felipe, a pesar de que lo invitaban a comer a la mesa con toda la familia, él prefería comer aparte. Y comía muy poquito, comía aceitunas, comía pan, que él mismo se hacía con la harina que le daban, y agua. Comentan que él muy pocas veces bebía, entonces él por lo regular bebía agua, no bebía alcohol, no bebía vino, y cuando le daban vino, lo rebajaba bastante con agua. De esos dos niños de los que San Felipe Neri fue tutor, cuenta la historia que uno se hizo monje cartujo y otro terminó siendo sacerdote. San Felipe Neri también estudió filosofía con los padres agustinos. Sin embargo, lo dejó porque él decía que él tenía una inteligencia clara, una inteligencia lógica, que la filosofía algunas veces no le ayudaba a comprender. Y al dejar la filosofía, él comenzó a frecuentar los hospitales. Cuando comenzó a visitar los hospitales, en él incrementó un sentimiento religioso. Hay que aclarar que hasta aquí San Felipe Neri sigue siendo un laico. San Felipe Neri no ha sido ordenado sacerdote. San Felipe Neri, de hecho, no quería ser ordenado sacerdote. San Felipe Neri quería permanecer siendo laico. Cuando San Felipe Neri entonces visita los hospitales, surge en él un interés apasionado por las cosas del espíritu, es decir, de platicar
sobre Dios, sobre el Espíritu en ese lugar tan desgastado. Y es entonces cuando comienza a buscar él mismo dirección espiritual y la encuentra con el padre Persiano Rosas. Al padre Persiano Rosas posiblemente se te viene a la mente porque aparece en la película de San Felipe Neri. Uh-huh. Él es su director espiritual. Él comienza a ser su director espiritual, así es. Ya había tenido otro, sin embargo, lo cambia por el padre Persiano porque el padre Persiano le llena más su vida espiritual. San Felipe Neri vivía, o vestía más bien como ermitaño, y él por largos tiempos se dedicaba a la plegaria, se dedicaba a la meditación de la palabra, y por esta misma meditación, por este mismo que parecía ermitaño, es como descubre las catacumbas de San Sebastián. Las catacumbas de San Sebastián están ubicadas en Roma y son una especie de panteón, pero de mártires. Ahí están enterrados muchos mártires. Entonces, es en ese lugar en el que él tiene lo que le llamamos su Pentecostés en 1544. Esto lo sabemos por el testimonio del cardenal Federico Borromeo. A los 30 años más o menos, San Felipe Neri sufre este Pentecostés y nos lo cuentan como una conversión, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar, ¿pero una conversión de qué? Si toda su vida no ha hecho daño, toda su vida ha estado bien. Y pues nos dicen que es una conversión porque él opta de vivir pecaminosamente a decidirse por una vida al servicio de Dios. Aquí San Felipe Neri, en su mente, vuelvo a repetir, no está en ningún momento ser sacerdote, ni en ningún momento en su mente está fundar una comunidad. Él simplemente quiere entregarse al servicio de Dios. Por eso pedía constantemente al Señor que le enviara su espíritu para poder comprender y poder estar mejor al servicio de Dios. Y el Señor se lo concede en 1544, cuando, estando en las catacumbas de San Sebastián, entra en un estado de letargo y una llama de fuego baja del cielo y se mete en su corazón y le rompe dos costillas. Nos dice, un globo de fuego entró en su cuerpo. Y de esto hay documentación. Cuando falleció, que le hicieron los estudios pertinentes, pues tenía las costillas separadas y tenía ahí un problema. Entonces, estando en dirección espiritual con el padre Persiano Rosa, ambos fundan una cofradía que se llama la Cofradía de la Santísima Trinidad, que se dedica al culto eucarístico, a la predicación y a la oración. Esta cofradía aún existe en Roma. Me comentaba un padre apenas hace unos días que cuando él anduvo allá en Roma, entró a la parroquia, no recuerdo el nombre, y vio en un retablo que decía Cofradía de la Santísima Trinidad, y que dijo, caray, esto se me hace conocido, como que es de San Felipe Neri, ¿no? Y que le dijeron, sí, somos la cofradía que fundó San Felipe Neri, todavía está vigente esa cofradía. No somos nosotros, es una parte de nosotros. Bueno, entonces el padre San Felipe, cuando se funda esta cofradía, él se dedica al culto eucarístico, a la predicación y a la oración. Ese es un punto también importante de rescatar, la predicación de Felipe siendo laico, porque en ese momento solo los sacerdotes podían acceder a las Sagradas Escrituras y su interpretación, así como su predicación. Por eso esto es algo muy importante en la vida de San Felipe Neri, porque él, siendo un laico, comienza a tomar las Sagradas Escrituras y comienza a predicarlo. Posteriormente de esta fundación, el Santo Padre les otorgó la atención a los peregrinos, y San Felipe Neri comenzó a reunirse con ellos, con los pobres y con toda la gente que llegaba a ese lugar donde estaba la fundación recién hecha. Sin embargo, el padre Persiano, a él se le hacía que a él no le alcanzaba el tiempo como sacerdote para atender a toda la gente y necesitaba de un sacerdote más. Y entonces estuvo, dijéramos, aconsejando al padre Felipe para que se ordenara sacerdote, le estuvo diciendo, repitiendo, y San Felipe no quería. Pero en 1551, el 29 de mayo, lo convenció y lo ordenaron sacerdote. Y como sacerdote, él principalmente se dedicó a la confesión. Él principalmente se dedicó a la consejería espiritual y se dedicó a ser el gran maestro de almas.
así es como se le conoció después de que falleció. Ya siendo sacerdote, aún más grande se hizo el grupo que lo seguía. Entonces lo comenzaron a seguir adolescentes, lo comenzaron a seguir jóvenes, y lo comenzaron a seguir inclusive familiares de los cardenales, sus sobrinos, lo comenzaron a seguir familiares del Papa, sobrinos también. Y esto comenzó a causar una pequeña molestia en esa zona, que seguramente también recordarás en la película que eso lo significan muy bien, cuando todos los jóvenes se comienzan a acercar con San Felipe y a la corte eclesiástica le comienza a causar molestia. Sin embargo, San Felipe, ¿para qué los reunía o para qué se reunían? Simplemente para hacer conferencias, para hacer coloquios sobre vida de los santos, sobre la palabra de Dios. Y aquí nosotros, como la congregación que él fundó, vemos el oratorio primitivo, porque a esto se dedica el oratorio, a los coloquios, a la plática de la palabra de Dios. Es decir, dicen nuestras constituciones, al trato familiar y cotidiano con la palabra de Dios. Este es el oratorio primitivo de esta primera comunidad que él había fundado y que sin embargo no es el oratorio todavía, pero es el espíritu que San Felipe sigue ahí impulsando en los jóvenes. Este grupo entonces crece y a los pocos años le dan un lugar al padre Felipe para que él atienda a la cantidad de gente que recibe y este lugar después se convertirá en el oratorio. A este lugar pues los jóvenes y los cardenales, mucha gente asiste. En primer lugar por curiosidad, para pasar el tiempo, y personas con una buena solvencia económica. Acuden también jóvenes y estudiantes, porque en estos coloquios de profesionistas, ellos aprenden. Entonces si vamos viendo un poco la figura de San Felipe Neri, él se convierte como en director de un instituto que enseña en ese lugar. Y a ese lugar precisamente comienzan a llegar muchos estudiantes de leyes, italianos, franceses, etc., que comienzan a enseñar a los demás sobre este oficio, sobre esta profesión. Y hasta este lugar llega el sobrino de Pablo III, que también seguramente lo recordarás en la película, que también lo significa muy bien, que siempre está ahí y les enseña a cantar, les enseña ahí algunas otras cositas a ese pequeño grupo de pobres con los que está San Felipe Neri. En esta revuelta que ya se está dando, en Roma se da un fuerte impulso a los padres jesuitas. Y San Felipe Neri los conoce, sin embargo, nunca desea ir con ellos. Ahí hay un pequeño error de precisión en la película, porque en la película sí nos presentan que San Felipe se quiere ir con Ignacio de Loyola. Sin embargo, San Felipe nunca quiso irse con Ignacio de Loyola. San Felipe siempre pensó en que ese tipo de misiones no le correspondían. Entonces, cuando él comienza a ver este revuelo de los padres jesuitas, él comienza a cuestionarse si lo que él está trabajando en el oratorio primitivo con esos jóvenes es lo adecuado, porque él dice, bueno, se están yendo a las Indias, se están yendo a predicar el evangelio a lugares donde nunca ha llegado, y yo estoy aquí con los pobres. ¿Será este el verdadero camino? Y entonces va con otro director espiritual, Agustín Centini, quien en confesión le dice, Felipe, tus Indias están en Roma. Entonces, completamente cambia la perspectiva de San Felipe Neri y con más impulso y con más amor se dedica a su obra, a la obra del oratorio que le llamamos el oratorio primitivo. ¿En qué consistía el oratorio primitivo? Te preguntarás y se preguntarán quienes te escuchan. En un primer momento se dedicaba el oratorio a la lectura de un libro que fuera edificante. Por lo regular se leían los libros de los santos o se leía algún libro de interés espiritual. Después se preguntaba a la gente sobre el contenido, qué es lo que ellos pensaban, qué es a lo que ellos les despertaba esta lectura que se había hecho. Enseguida se desarrollaba magistralmente por alguno de los sacerdotes o algunos de los participantes de la congregación, que aún no era, un desarrollo magistral del contenido. Después se elaboraba un canto y se cantaba. Enseguida San Felipe Neri intervenía aclarando algunas dudas
y al final se terminaba con un pequeño convite. Y comienza a ponerse en el centro de estos oratorios el trato familiar con la palabra de Dios. Este trato familiar, San Felipe Neri decía, es muy importante en nuestra vida, porque es en la palabra en donde Dios habla al corazón. Por eso San John Henry Newman más adelante también, que formó parte del oratorio, tomará como lema cor ad cor loquitur, de corazón a corazón. Este oratorio llegó a tener tanta asistencia que necesitó de un pequeño oratorio por la tarde en el que se dividía la gente que iba en la mañana para que por la tarde también pudiera ir la gente, y en ese oratorio ya era un poco más restringido, porque ya era un oratorio más para la gente cercana. Y más para la gente cercana porque este oratorio se dedicaba principalmente ya a la oración mental, a la contemplación, a la oración y a la letanía de los santos. En algunas ocasiones también se dedicaba a la contemplación de la creación a través de la música. Y se crearon varias piezas para este momento de oración, para poder alabar a la creación a través de la música, poder meditarla, poder contemplarla. Este oratorio también se expandió a los momentos en los que San Felipe Neri salía a caminar por Roma. Cuando él caminaba por las calles, la gente se le comenzaba a acercar y terminaba improvisando un oratorio en los jardines de Roma, o terminaba improvisando un oratorio en algún lugar, siempre teniendo en cuenta algo edificante, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios, que San Felipe Neri siempre traía consigo, la palabra de Dios. De estos oratorios surge una piedad popular que aquí en México es muy socorrida y que San Felipe Neri frecuentaba cuando era joven. Es la visita a las 7 casas. San Felipe Neri visitaba las 7 casas como una piedad propia para pedir al Señor su gracia. Y lo hacía visitando a las 7 basílicas principales de Roma. Visitaba San Pedro, visitaba la Basílica de San Pedro Extramuros, la Basílica de San Sebastián, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Lorenzo, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Esta práctica tuvo mayor auge el jueves después del miércoles de ceniza. Y a esta práctica regularmente se le unían los novicios de los frailes dominicos. Y los frailes dominicos comenzaron a tener conflicto con San Felipe Neri porque sus novicios se iban para allá con él en lugar de atender a la oración y atender a las actividades que a ellos les correspondía en su propio convento, el convento de Minerva. Sin embargo, poco tiempo después, San Felipe Neri se hizo muy amigo de los dominicos y terminó incluso siendo director espiritual de muchos de ellos y era invitado a imponerles el hábito. Wow. ¿Cómo ves, María? Pues qué interesante cómo era invitado a ponerles el hábito a alguien que no era dominico, y además pues la gente que lo siguió, todo este liderazgo. Si yo pudiera pensar ahorita en una palabra para San Felipe sería innovador, porque yo creo que para la época 1500 fue algo muy innovador hacer estudio, pues era como estudio de un libro, en este caso de un libro pues espiritual, pero yo creo que eso era bastante innovador y más con laicos, porque creo que ahora estamos muy acostumbrados a que hayan muchos grupos para los laicos, muchos, hay de todo tipo, ¿no? Pero creo que antes no creo que hubiera tanta la opción, o sea, creo que entonces como que alguien en 1500 se haya interesado tanto por la formación, porque si no era eso pues eran las misiones, pero qué bonito pensar en que sus indias estaban ahí, ¿no? En donde él estaba, y con la gente que no lo conocía, porque también no tienes que ir al otro lado del mundo a evangelizar. Entonces, incluso el convivio después de sus sesiones, creo que es algo muy innovador para la época, y creo que lo necesitamos retomar definitivamente, crear estas pequeñas comunidades, porque justo así es como nació la iglesia. Efectivamente, de hecho, más adelante, un autor que te mencionaré más adelante, él dirá que la fundación del padre San Felipe Neri es la reedición del cristianismo primitivo.
Bien, pues San Felipe Neri se convierte en un imán de jóvenes, precisamente por esto que él comienza a hacer, darles educación, ayudarles en sus necesidades espirituales, en sus necesidades materiales, claro, también, y por esto se convierte en un vivero de vocaciones. ¿Por qué? Porque al recibir tantos jóvenes con tantas inquietudes, él comienza a dirigir a estos jóvenes a las comunidades religiosas. Comienza a dirigirlos hacia los dominicos, comienza a dirigirlos hacia los jesuitas, hacia los capuchinos, hacia las comunidades en las que San Felipe cree que estos jóvenes pueden dar un buen fruto. Y para esto, dirá San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri es como la campana de una iglesia. Llama para misa, pero no entra a misa. San Felipe Neri llama a los jóvenes, pero no se mete a ninguna de nuestras comunidades. Él sigue siendo un sacerdote sin comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque aquí San Felipe aún no funda el oratorio, aún no se da la fundación del oratorio. De lo que te he estado platicando es la práctica del oratorio. Aún no hay una fundación como tal. Entonces, ¿qué destacamos de San Felipe Neri como sacerdote? Que es un sacerdote cercano a los jóvenes de toda clase. Pobres, ricos, cardenales, de toda clase. Es un sacerdote que principalmente se dedica a la cura espiritual, a la escucha y por consiguiente a la confesión. Dicen que San Felipe Neri nunca pasaba un día sin confesar. San Felipe Neri siempre confesaba, aún un día antes de morir estuvo confesando. San Felipe Neri era un hombre capaz, dicen algunos, de resucitar a los jóvenes. Porque había jóvenes que iban tan decaídos, que iban tan mal anímicamente y espiritualmente, y cuando salían de ver a Felipe, iban deslumbrantes. Felipe Neri también se dirige a otro sector, al sector de las mujeres, principalmente a las mujeres solteras, a las que tienen conductas diversas, dicen sus biógrafos, que hoy podemos decir mujeres prostitutas, mujeres que se encuentran fuera de lo que se podría llamar una vida santa en ese momento. Y se acerca a ellas para darles consuelo y para edificarlas. Y entonces San Felipe Neri comienza también a ser imán de todas estas mujeres. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en la disponibilidad de escuchar. Él siempre estaba en la disponibilidad de dar consuelo, quien quisiera, a quien se acercara a él. Hasta aquí podemos bosquejar un poco su vida como sacerdote antes de la fundación de la Congregación del Oratorio. Termina por fundar la Congregación del Oratorio en 1575, el 15 de julio, y lo hace en una iglesia llamada Santa María de la Natividad, en Barichela, que hasta hoy se conserva, y de hecho su cuerpo está conservado en esa iglesia, en María Barichela. Se funda en ese lugar porque en el lugar en el que estaba, los sacerdotes de ese lugar comienzan a quejarse de una mala administración parroquial por dedicarse más a el oratorio, por dedicarse más a la escucha de la gente, por dedicarse más a estas actividades que él tenía en el centro, el oratorio, siempre con la palabra de Dios. Entonces él pide al Papa que lo cambie de iglesia, y el Papa le da la iglesia de Santa María de la Natividad en Barichela, y en 1575 Gregorio XIII funda la Congregación del Oratorio con la bula Opiosus y Misericordia, con la intención de que se ejerza en esta nueva comunidad el oratorio, la cura de alma y posteriormente la asistencia espiritual de los presos. Esta fundación se convierte entre el intermedio, lo que hace un rato te decía, entre el rigorismo de una vida religiosa y la relajación que se vivía en ese momento en Roma. Somos la primera sociedad de vida apostólica registrada ante la Santa Sede. Este instituto no tiene reglas. Este instituto, la única regla que debe seguir es la caridad. Por eso nuestras constituciones dicen que su único vínculo sea la caridad, el amor.
muy interesante conocer el inicio del oratorio tan famoso de San Felipe Neri. Así es, así se da la fundación. Y bueno, ya que se da la fundación, comienza a llegar a San Felipe Neri las cartas, comienzan a llegar documentos sobre los papas, queriendo que los papas que San Felipe Neri aconseje a los papas y teniendo una estrecha relación con ellos. Inclusive uno de ellos le propone ser cardenal y el mismo San Felipe Neri le dice que no. Él prefiere no, es el Papa Gregorio XIV y él le dice que no. El Papa Clemente XIII creció en ese lugar con San Felipe Neri, entonces crece más el aprecio hacia él, y además que San Felipe Neri tenía un carácter suave, y cuentan que Clemente XIII también tenía un temperamento muy suave con el cual se pudo llevar muy bien con San Felipe Neri. Debido al debilitamiento físico por su enfermedad, él deja la parroquia de San Jerónimo al cuidado de los sacerdotes que ya se encuentran ahí con él, y se va a vivir a la parroquia de Santa María de la Natividad, porque ahí está el grupo mayoritario que puede ayudarle y que puede cuidarle. Cuando llega para allá, él se manda a hacer un cuarto arriba de la iglesia y él comienza con su debilitamiento físico. Sin embargo, ese debilitamiento no le imposibilita celebrar misa y él no deja que no lo dejen confesar, que no lo dejen escuchar y que no lo dejen presidir el oratorio. San Felipe Neri celebraba la misa en la capilla de la estancia de ese lugar donde vivían los sacerdotes, y es en ese periodo de su vida en el que comienzan las levitaciones, en el que comienzan las misas prolongadas, en las que comienzan infinidad de cosas que seguramente viste en la película. Es en esa parte de su vida en la que comienza ya la parte final de su vida, ya en su ancianidad. El jueves 25 de mayo de 1595 es la fiesta de Corpus Christi y San Felipe Neri recobra el ánimo para presidir las fiestas de Corpus Christi, para confesar, para orientar a los cardenales. Sin embargo, pues al día siguiente a las 3 de la mañana fallece en su habitación y pues recibió el viático días antes por el cardenal Borromeo el 22 de mayo de 1595. Y pues cuando muere San Felipe Neri, como te decía en un principio, la muchedumbre llenó el templo, ricos, pobres, cardenales, todos acudieron porque el Padre Santo había muerto. Y pues el 11 de abril de 1615 fue beatificado y finalmente el 12 de marzo de 1622 fue canonizado junto con San Ignacio de Loyola, con San Francisco Javier, con Santa Teresa de Jesús y con San Isidro Labrador. La verdad muy como digno de admirar pues tanta labor, ¿no? Como su incansable lucha y búsqueda para que los jóvenes estuvieran pues cerca del conocimiento y cerca de la verdad. Y pues muy digno de admirar cómo nosotros a veces nos cansamos muy fácil, nos desmotivamos, nos dan miedo ciertas cosas, pero creo que él tuvo una vida como buscando hacer la voluntad de Dios en lo que fuera, siendo sacerdote, siendo laico, abriendo el oratorio, como mucha obediencia y pues mucha docilidad a lo que el Espíritu Santo le fuera indicando. Exactamente, Mariel. Y precisamente creo que esa es una de las principales enseñanzas de San Felipe Neri, la perseverancia. Creo que San Felipe Neri es un hombre decidido, es un hombre que tiene muy marcada su identidad, sabe quién es, sabe lo que quiere. Es también un hombre que asume su historia y cuando la asume es capaz de transformar por completo su vida. Es un hombre que sabe mirar las necesidades de los otros y les ayuda. Pero ojo, ayudar no significa sustituirles. San Felipe Neri hacía eso. Les ayudaba a los jóvenes, les ayudaba a los pobres, pero nunca les sustituía en lo que ellos tenían que hacer. Y finalmente es un hombre que ama la libertad, con sus consecuencias, porque San Felipe Neri es capaz de, al asumir su historia, tomar decisiones libremente y de esas decisiones poder asumirlas.
Creo que es un muy buen ejemplo para los jóvenes de hoy, como tú y yo, que en algunas ocasiones podemos tener dudas, podemos tener incertidumbres, podemos inclusive dudar muchísimo sobre nuestro camino, sobre nuestra vida, etcétera, y no somos el chofer de nuestra vida. Y San Felipe Neri es un hombre que toma el control de su vida, y al tomarla entra Dios en él, vive en él, y creo que es un muy buen santo al que podemos acercarnos para hoy como jóvenes poder descubrir una vida diferente, una vida mejor, siempre iluminados por la... Les pedimos a San Felipe Neri que nos ilumine en nuestra búsqueda de nuestra vocación, que nos dé esta fortaleza de seguirla, no nos vence el miedo, la incertidumbre, como seguramente a él también le llegaron esos momentos, sino al contrario, que teniendo pues la vista fija en Jesús y en el objetivo más grande que pues es la santidad y llevarlo a otros, como en este caso él, a los niños, a los jóvenes, pues vivamos pues esta vida de cara a la vida eterna, porque esa es la vida en plenitud a la que estamos llamados. Así es, María. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Gracias.